Multimillonario ve a madre pobre con bebé y maletas en el parque, pero cuando descubre la verdad, empieza a llorar. Mateo Castillo tenía 36 años y una vida que funcionaba como un sistema bien engrasado. Nada de sorpresas, nada de imprevistos. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Tomaba café negro sin azúcar. Se vestía con uno de los 12 trajes idénticos que poseía, gris o azul marino, y salía para la oficina a las 7 en punto. Era el director ejecutivo de una empresa de tecnología que él mismo había fundado a los 25 años. 11 años después, la empresa valía millones. Tenía oficinas en 3 países, y Mateo seguía trabajando como si todavía necesitara demostrar algo. No lo necesitaba, pero no sabía hacer otra cosa. Volvía a casa todas las noches alrededor de las 7, 8. Calentaba algo en el microondas, generalmente sobras de algún restaurante caro que apenas había probado en el almuerzo de negocios. Comía solo en la enorme mesa del comedor, que tenía asientos para 12 personas, pero solo lo veía a él. Después, pasaba algunas horas en el despacho de casa, respondiendo correos, revisando informes, y se iba a dormir. Todos los días, lo mismo. No era infeliz, al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Tenía dinero, éxito, una casa bonita. ¿Qué más podría querer alguien? Pero aquel jueves de otoño, algo cambió. Una reunión importante fue cancelada a última hora. El cliente tuvo un problema familiar y necesitó reprogramar. Mateo se quedó mirando la agenda vacía de la tarde y por primera vez en meses decidió salir más temprano. Eran solo las 3:30 de la tarde cuando dejó la oficina. El sol todavía estaba alto, las calles llenas de gente aprovechando el día bonito. Condujo hasta su casa, estacionó en el garaje, pero no entró. Algo lo hizo caminar hasta el parque que estaba a 3 manzanas de allí. No era un parque que él frecuentara, de hecho, no frecuentaba ningún parque, pero ese día, con el cielo azul y los árboles dorados del otoño, pareció una buena idea. Caminó sin prisa por los senderos de piedra, con las manos en los bolsillos del abrigo de lana. Había familias por todas partes, niños corriendo, perros ladrando, parejas de la mano. Mateo observaba todo aquello como quien ve una película, algo lejano, algo que no formaba parte de su vida. Fue cuando la vio, sentada en un banco de madera cerca del lago, completamente sola. Una mujer rubia, de cabello liso cayendo sobre los hombros, con los ojos fijos en el agua quieta frente a ella. Sostenía a una bebé en su regazo, una niñita pequeña, con cabellos rubios claros que se escapaban de un gorrito rosa. La niña no debía tener más de 1 año. Pero no fue la mujer ni la bebé lo que llamó primero la atención de Mateo. Fueron las maletas. 2 maletas viejas, de tela azul descolorida, apoyadas al lado del banco, y un cochecito de bebé plegado, apoyado contra la papelera más cercana. Mateo disminuyó el paso. Aquello no tenía sentido. ¿Quién se sienta en un parque con maletas? No había parada de autobús allí, ni estación de tren. Era solo un parque residencial, un lugar de paso. Se detuvo a unos metros de distancia, tratando de decidir si debía involucrarse o seguir adelante. No era asunto suyo. No conocía a aquella mujer, y él no era del tipo que se metía en la vida de los demás, pero algo le impidió marcharse. Quizás fue la forma en que estaba sentada, erguida, digna, a pesar del cansancio estampado en su rostro. O quizás fue la bebé, que jugaba inocente con un mechón del cabello de su madre, ajena a cualquier problema. Mateo respiró hondo y dio unos pasos hacia el banco. «Disculpe», dijo él, manteniendo un tono respetuoso. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran azules, azul claro, casi transparentes bajo la luz de la tarde. Había cansancio en ellos, eso era obvio. Pero también había algo más, algo firme, una fuerza silenciosa que no pedía lástima. ¿Sí? Su voz era baja, educada, pero cautelosa. Mateo gesticuló discretamente hacia las maletas. «Disculpe si estoy siendo entrometido, pero ¿por qué esas maletas?» Ella siguió su mirada, como si hubiera olvidado que las maletas estaban allí. Por un momento,
No respondió. Solo acomodó a la bebé en su regazo, tirando de la manta color rosa para cubrir mejor las piernitas de la niña. Luego suspiró. Me han desahuciado. No hubo drama en su voz, ningún llanto, solo un hecho presentado de la forma más neutra posible. Mateo sintió algo oprimirle el pecho. Conocía el éxito, conocía los números, las estrategias, los negocios. Pero aquello, esa realidad cruda de alguien que lo había perdido todo, era algo que solo veía de lejos, en las noticias o en las estadísticas. Entiendo, dijo él, aunque no estaba seguro de si entendía de verdad. ¿Y qué va a hacer ahora? La mujer miró a la bebé. La niña había agarrado uno de los mechones rubios de su madre y estaba intentando metérselo en la boca. La mujer apartó suavemente la manita y esbozó una débil sonrisa. No lo sé todavía. Mateo se quedó parado allí, de pie frente al banco, sin saber muy bien qué hacer. Podía ofrecerle dinero, podía darle el contacto de algún albergue, podía simplemente desearle buena suerte e irse. Pero ninguna de esas opciones parecía la correcta. ¿Tiene familia?, preguntó él. ¿Alguien que pueda ayudar? Ella negó con la cabeza lentamente, todavía mirando a su hija. No tenemos a dónde ir. La respuesta fue simple, directa, sin autocompasión, solo la verdad, y las lágrimas comenzaron a correr. Y fue en ese momento que Mateo tomó una decisión que, racionalmente, no tenía el menor sentido. «Yo tengo una casa», dijo él, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Una casa grande, demasiado grandes en realidad. Hay habitaciones vacías, pueden quedarse allí». La mujer parpadeó, girando el rostro para mirarlo de verdad por primera vez. Lo estudió durante un largo momento, tratando de leer sus intenciones. «¿Qué? Pueden quedarse el tiempo que necesiten», repitió Mateo. «Hasta que se organicen, encuentren un lugar propio, lo que sea». Ella siguió mirándolo, desconfiada, pero no asustada. Había algo en ella que mostraba que ya había pasado por cosas difíciles, que sabía reconocer el peligro cuando lo veía, y aparentemente no veía peligro en él. «¿Por qué haría usted eso?», preguntó ella con la voz cargada de duda. «Usted no me conoce». Mateo se metió las manos en los bolsillos, escogiendo las palabras con cuidado. «No, pero eso no cambia el hecho de que necesitan un lugar donde quedarse, y yo tengo un lugar. Nadie hace eso gratis. No estoy pidiendo nada a cambio». Ella lo miró fijamente por unos segundos más. Luego bajó la vista hacia la bebé. Mateo podía ver la lucha interna que se estaba produciendo. Orgullo contra necesidad, desconfianza contra desesperación. Finalmente, levantó la barbilla y lo miró de nuevo. «Si es para quedarme en su casa, yo voy a ayudar. Limpiar, cocinar, organizar. No acepto caridad». Mateo casi sonrió. Era terca. Le gustó eso. «Está bien. Si eso es lo que necesita hacer, no voy a impedirlo». La mujer asintió lentamente, como si estuviera sellando un acuerdo. Luego se levantó, sosteniendo a la bebé con un brazo y cogiendo una de las maletas con la otra mano. «Soy Lía Morales», dijo ella, «y esta es Sofía, Mateo Castillo». Él cogió la segunda maleta y el cochecito plegado. Eran más ligeros de lo que esperaba, demasiado ligeros, como si toda su vida cupiera allí. Caminaron en silencio hasta el aparcamiento. Mateo abrió el maletero del sedán negro y acomodó las maletas con cuidado. Lía colocó a Sofía en el asiento trasero, improvisando un cinturón de seguridad alrededor de la bebé. No había silla de coche, pero hizo lo mejor que pudo. Durante el trayecto de 15 minutos hasta la casa, nadie dijo nada. Mateo no era de iniciar conversaciones, y Lía parecía cómoda con el silencio. O quizás estaba demasiado agotada para hablar. Sofía se durmió casi de inmediato, su cabecita rubia balanceándose suavemente con el movimiento del coche. Cuando giraron en la calle arbolada y Mateo estacionó frente a la casa, Lía no pudo ocultar su sorpresa. La mansión se erguía ante ellos, 3 pisos de piedra clara, ventanas enormes, un jardín que parecía sacado de una revista. Había algo imponente en aquel lugar, pero también algo vacío, como una postal bonita pero sin alma.
¿Vive aquí solo?, preguntó Lía bajando del coche con Sofía en brazos. Sí. No dijo nada más, pero Mateo vio la pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien viviría solo en un lugar así? Él no tenía respuesta, o mejor dicho, la tenía, pero no era una que le gustara admitir. Dentro, la casa era aún más silenciosa de lo que parecía por fuera. El suelo de madera oscura resonaba a cada paso. Los muebles eran modernos, minimalistas, todos en tonos de gris y blanco. Todo estaba limpio, ordenado, perfectamente en su sitio, pero no había vida allí. Ninguna foto en las paredes, ningún objeto personal, ninguna señal de que alguien realmente viviera allí. Mateo guió a Lía hasta el segundo piso, deteniéndose ante una puerta blanca. Esta es la habitación de invitados. Tiene baño propio. Abrió la puerta, revelando una habitación espaciosa. Cama de matrimonio con sábanas blancas impecables, un armario empotrado, un sillón cómodo cerca de la ventana. Puedes usarla con total libertad. Lía entró lentamente, mirando a su alrededor como si no se lo creyera del todo. Tocó ligeramente el borde de la cama, probando su suavidad. «Es perfecto», murmuró. «Gracias». Mateo dejó las maletas al lado de la cama. «La cocina está en el piso de abajo. Puedes coger lo que quieras de la nevera. Hay comida, café, lo que necesites». Hizo una pausa. «Mi habitación está al final del pasillo. Si necesitas algo, solo tienes que llamar». Lía asintió, todavía sosteniendo a Sofía, que se había despertado y miraba con curiosidad la nueva habitación. «Mateo», ella vaciló. «¿Por qué está haciendo esto?». Era la segunda vez que lo preguntaba, y por segunda vez, Mateo no tenía una respuesta que tuviera sentido racional. «Porque nadie debería pasar la noche en un banco del parque», dijo él simplemente. «Y porque puedo ayudar». Lía no respondió, pero algo en su rostro cambió. La desconfianza dio paso a algo más suave. Gratitud, quizás, o simplemente el alivio de no tener que fingir fortaleza por un tiempo más. Mateo salió de la habitación y bajó las escaleras. Fue directamente al despacho del primer piso e intentó concentrarse en los informes que necesitaba revisar, pero su mente seguía volviendo a la habitación del piso de arriba, a la mujer rubia y a la bebé que ahora estaban bajo su techo. ¿Qué acababa de hacer? Traer a dos desconocidas a su casa no era algo que él haría normalmente, no era algo que nadie haría normalmente. Pero algo en esa situación lo había conmovido. Algo en la forma en que Lía sostenía a su hija, protegiéndola incluso cuando ella misma no tenía nada. Algo en la dignidad silenciosa con la que enfrentaba su propia ruina. Mateo negó con la cabeza e intentó volver al trabajo. 2 horas después, sintió el olor. Comida, comida de verdad. No esos platos sofisticados y sin sabor que comía en restaurantes caros. No las comidas congeladas que calentaba en el microondas. Era algo casero. Ajo sofrito, tomate, especias que ni siquiera sabía que tenía en la cocina. Mateo bajó las escaleras y encontró a Lía en la cocina. Se había recogido el pelo en una coleta simple y se había cambiado de ropa. Ahora llevaba una blusa azul claro y vaqueros. Sofía estaba sentada en el cochecito al lado de la mesa, jugando con un peluche gastado que debía ser su juguete favorito. Lía removía algo en una olla en el fuego, concentrada. Cuando se dio cuenta de que Mateo estaba parado en la entrada de la cocina, se giró. «Perdona», dijo rápidamente, «pensé que podía usar la cocina. Encontré pasta y salsa de tomate en la despensa. Espero que no te importe». «No me importa», respondió Mateo, dando unos pasos hacia adentro. «¿Qué estás haciendo?» «Pasta con salsa, nada muy elaborado». Vaciló. «¿Ya has cenado?» «No». «¿Quieres comer conmigo?» Mateo no cenaba con nadie. No recordaba la última vez que había compartido una comida con otra persona que no fuera un cliente o un socio de negocios, pero tampoco pudo decir que no. Claro. Minutos después, estaban sentados a la mesa de la cocina. Lía sirvió 2 platos. La pasta era simple, solo pasta, salsa de tomate casera y un poco de queso rallado por encima, pero estaba caliente,
estaba hecha con esmero. Mateo dio el primer bocado y se dio cuenta de que estaba bueno, muy bueno. «Está delicioso», dijo, y no estaba siendo educado. Era verdad. Lía sonrió por primera vez desde que la había visto en el parque. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Gracias, no es gran cosa, pero me gusta cocinar». Comieron en silencio durante unos minutos. No era un silencio incómodo, era simplemente tranquilo, natural. Sofía empezó a hacer ruiditos y a estirar los bracitos. Lía se levantó, cogió a la bebé del cochecito y la sentó en su regazo mientras terminaba de comer. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó Mateo. 10 meses, casi un año. Lía besó la coronilla de su hija. «Ella es todo para mí». Mateo observó la forma en que Lía miraba a Sofía. Era un amor tan puro, tan absoluto, que era casi tangible. Nunca había visto nada así de cerca. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo él. «Parece sana, feliz». Lía bajó la vista, pero él vio que el comentario la había conmovido. «Lo intento. No siempre es fácil, pero lo intento». Terminaron de comer y Lía insistió en fregar los platos. Mateo cogió un paño de cocina y empezó a secar los platos a medida que ella los lavaba. Era extraño. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple como fregar los platos con alguien. Pero era agradable, extrañamente agradable. Cuando terminaron, Lía cogió a Sofía en brazos. La bebé estaba bostezando, frotándose los ojitos con las manitas. «Voy a acostarla», dijo Lía. «Buenas noches, Mateo». «Buenas noches». Subió las escaleras y Mateo se quedó solo en la cocina. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente ahora. Menos vacío. Miró a su alrededor. Había un plato con restos de salsa de tomate en el fregadero, una cuchara olvidada sobre la encimera, el cochecito de bebé plegado en un rincón, pequeñas señales de vida, pequeñas señales de que ya no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sintió incómodo por ello. De hecho, sintió algo que aún no podía nombrar, pero que empezaba a parecerse sospechosamente al alivio, como si una parte de él que estaba dormida o muerta acabara de despertar, y no estaba seguro de qué hacer con eso, pero tampoco quería que se fuera. La primera vez que Mateo salió de la oficina a las 5 de la tarde, su secretaria pensó que estaba enfermo. «¿Está todo bien, señor Castillo?», preguntó ella, mirando por encima de las gafas con una expresión preocupada. «Todo genial», respondió él, cogiendo el abrigo. «Solo voy a terminar unos informes en casa». Ella no pareció convencida, pero no dijo nada. Mateo nunca salía a las 5. Nunca. Era el tipo de director ejecutivo que llegaba antes que nadie y se iba después que todos. Pero hoy era diferente. No tenía ningún informe urgente. No había ninguna reunión cancelada. Ninguna excusa racional para salir más temprano. Solo ganas. Cuando llegó a casa, encontró a Lía en el salón. Entonces, había extendido una manta en el suelo y Sofía estaba tumbada boca abajo, intentando alcanzar un juguete colorido que estaba unos centímetros por delante de ella. La bebé hacía ruiditos de esfuerzo, sus piernitas pateando el aire. Lía estaba sentada al lado de su hija animándola. «Casi llegas, Sophie, tú puedes». Mateo se detuvo en la puerta, sin hacer ruido. Había algo hipnótico en esa escena. La luz de la tarde entraba por la ventana grande, iluminando los cabellos rubios de Lía. Sofía finalmente consiguió coger el juguete y soltó un gritito de alegría. Lía rió, cogiendo a su hija en brazos y llenándola de besos. «Muy bien, mi amor, eres tan lista». Fue solo cuando Lía giró la cabeza que se dio cuenta de que Mateo estaba allí. «Ah, has llegado temprano», dijo ella, pareciendo ligeramente sorprendida. «¿Ha pasado algo?» «No, solo he terminado antes hoy». Lía asintió todavía con Sofía en brazos. «Hice café hace poco. Todavía está caliente, si quieres». Mateo no bebía café por la tarde. Nunca lo hacía. Pero ese día fue a la cocina y se sirvió una taza. El café estaba fuerte, como a él le gustaba. Ella se había fijado.
Volvió al salón y se sentó en el sillón cerca de la manta donde Lía jugaba con Sofía. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con la taza en las manos, observando. Y por primera vez en semanas no estaba pensando en el trabajo. Al día siguiente, Mateo salió de la oficina a las 5:30. Esta vez, su secretaria solo levantó una ceja, pero no comentó nada. Cuando llegó a casa, la mesa del comedor estaba puesta, no la mesa enorme que nunca usaba, esa seguía vacía, sino la mesa más pequeña de la cocina, donde él y Lía habían cenado esa primera noche. Lía estaba terminando de preparar algo en el fuego. El olor a pollo asado llenaba la casa. «Hola», dijo ella mirando por encima del hombro. «Has llegado temprano de nuevo, veo». «Parece que sí», respondió Mateo, dejando el maletín cerca de la puerta. «La cena en 10 minutos. Si quieres cambiarte de ropa, te da tiempo». Mateo subió, se cambió el traje por una camisa simple y unos vaqueros. Cuando bajó, Lía ya había puesto todo en la mesa. Pollo asado con patatas, ensalada, pan. Se sentaron. Sofía estaba en la trona improvisada. Mateo había comprado una 2 días antes, pero no lo había mencionado. Simplemente la dejó en la cocina. Lía tampoco dijo nada, pero él vio la pequeña sonrisa cuando sentó a su hija allí. «¿Cómo ha ido el día?», preguntó Lía, sirviendo ensalada en el plato de él. Era una pregunta simple, común, el tipo de pregunta que la gente hace sin pensar. Pero Mateo no recordaba la última vez que alguien le había preguntado cómo le había ido el día. Ajetreado, reuniones todo el día. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Llevé a Sofía al parque por la mañana. Le encantó ver los pájaros. Lía sonrió. Y por la tarde organicé un poco los armarios de la despensa. Espero que no te importe. No me importa. Comieron hablando de cosas pequeñas, nada importante, nada profundo. Solo el tipo de conversación que tendrían 2 personas que viven juntas. Pero para Mateo era todo nuevo. Sofía comía trocitos de patata machacada, más jugando con la comida que comiendo de verdad. Cogía un trozo, lo miraba con curiosidad, se lo metía en la boca, luego lo tiraba al suelo y reía. Mateo se sorprendió a sí mismo sonriendo. «Tira más comida al suelo de la que come», comentó él. «Es la fase», respondió Lía con un suspiro. «Pero al menos se está divirtiendo». Mateo observó a Lía limpiando la cara de Sofía con una servilleta. Había algo tan natural en esos gestos, tan lleno de paciencia y amor. Él no sabía cómo era eso. Nunca lo había tenido. Después de la cena, Lía fregó los platos mientras Mateo secaba. Se había convertido en una rutina no hablada entre ellos. «No tienes que hacer esto todos los días», dijo Lía. «Secar platos no es exactamente trabajo de un director ejecutivo». «O sea, no me importa». Y era verdad. No le importaba. De hecho, le gustaba. Había algo reconfortante en esos momentos simples. Cuando terminaron, Lía cogió a Sofía para bañarla. Mateo fue al despacho, pero no pudo concentrarse en los correos. Seguía escuchando los sonidos que venían del piso de arriba. Agua corriendo. Lía cantando en voz baja alguna canción infantil. Sofía riendo. Sonidos de vida, de familia. Mateo cerró el portátil y simplemente se quedó sentado allí, escuchando. Una semana después, salía de la oficina a las 5 todos los días. Su equipo había dejado de preguntar. Simplemente aceptaron que esa era la nueva rutina del jefe. Mateo llegaba a casa, se cambiaba de ropa y bajaba a cenar con Lía y Sofía. Después ayudaba con los platos. A veces se quedaba en el salón mientras Lía acostaba a Sofía. Otras veces subía con ellas y se quedaba apoyado en la puerta de la habitación, observando a Lía cantar a su hija. Nunca entraba, solo observaba y sentía. Sentía algo que no sabía nombrar, algo cálido y extraño en el pecho, algo que le hacía querer volver a casa todos los días, que le hacía sonreír cuando oía a Sofía reír a carcajadas, que le hacía prestar atención a pequeños detalles, como que Lía siempre se ataba el pelo cuando cocinaba, o que Sofía solo dormía si estaba abrazada a su peluche gastado. Una noche, Mateo estaba sentado en el sillón del salón, fingiendo leer un informe en la tableta. Lía estaba en el suelo con Sofía, enseñando a la bebé a dar palmas.
Así mira, decía Lía, aplaudiendo con sus propias manos, palma, palma, palma. Sofía la observaba con atención, luego intentaba imitarla. Sus manitas se juntaron de forma descoordinada, pero consiguió hacer el movimiento. Y cuando escuchó el sonido, sus ojos azules se abrieron de par en par por la sorpresa. Lía aplaudió, radiante. ¡Eso! ¡Lo has conseguido! Sofía dio palmas de nuevo, ahora riendo. Lía la abrazó cubriéndola de besos. Mateo se dio cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa educada o profesional, una sonrisa real. Lía lo miró. ¿Has visto eso? Ha aprendido a dar palmas. Lo he visto, respondió Mateo. Es lista. Muy lista, coincidió Lía, orgullosa. En ese momento, con la luz suave del salón, con el sonido de las risas de Sofía, con Lía sonriéndole como si él formara parte de todo aquello, Mateo sintió algo que no podía explicar. No era solo comodidad, no era solo compañía, era pertenencia. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar, que esa casa ya no era solo una estructura vacía donde dormía, era un hogar, y Lía y Sofía eran parte de ello, eran la razón de ello. No sabía cuándo había sucedido, no podía señalar el momento exacto, pero en algún punto entre las cenas compartidas y los silencios cómodos, entre las risas de Sofía y las sonrisas discretas de Lía, algo había cambiado. La casa había cobrado vida. Y Mateo se había dado cuenta, con una mezcla de alegría y miedo, de que ya no podía imaginar ese lugar sin ellas. No quería volver al silencio. No quería volver a las cenas solitarias y a las noches vacías. Quería esto, las quería a ellas. Pero no sabía cómo decirlo. No sabía si debía. Así que simplemente siguió volviendo a casa todos los días a las 5. Sentándose a la mesa con ellas, observando, sintiendo y esperando que aquello durara para siempre, aunque sabía que nada dura para siempre, aunque sabía que en algún momento Lía encontraría un lugar propio, y se irían, pero por ahora estaban allí, y por ahora eso era suficiente. Ya hacía 3 semanas que Lía y Sofía vivían en la casa, 3 semanas de cenas compartidas, silencios cómodos y una rutina que se había formado naturalmente entre ellos. Mateo había dejado de extrañarse, dejado de preguntarse si había hecho lo correcto. Ahora, cuando llegaba a casa y oía los sonidos que venían de la cocina o del salón, sentía solo alivio. Esa noche de viernes llegó más temprano de lo habitual. Eran solo las 4:30 cuando estacionó en el garaje. Dentro de la casa, encontró a Lía sentada en el suelo del salón, rodeada de papeles esparcidos. Sofía estaba en la alfombra a su lado, jugando con bloques de construcción que Mateo había comprado durante la semana, otra cosa que simplemente trajo a casa sin avisar. Lía levantó la vista cuando lo oyó entrar. Había algo diferente en su rostro, una tensión que no había visto antes. «Hola», dijo ella, intentando sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Todo bien?», preguntó Mateo, dejando el maletín cerca de la puerta. «Sí, solo, organizando unas cosas», gesticuló vagamente hacia los papeles a su alrededor. Mateo dio unos pasos hacia el salón. Ahora podía ver qué eran esos papeles: facturas, recibos vencidos, notificaciones de cobro, cartas de abogados. Muchas cartas. Lía se dio cuenta de que lo estaba viendo y rápidamente empezó a juntarlo todo. «Perdona el desorden, solo estaba intentando entender cuánto». Se detuvo a mitad de la frase, con la voz quebrada. Luego negó con la cabeza y siguió juntando los papeles en silencio. Mateo se quedó parado allí sin saber qué hacer. Podía fingir que no lo había visto. Podía irse al despacho y dejarla en paz. Podía mantener esa distancia educada que habían mantenido hasta ahora. Él no preguntaba por su pasado y ella no preguntaba por el de él. Pero algo en ese momento le impidió marcharse. Se sentó en el sofá, a pocos metros de donde ella estaba en el suelo. «¿Cuánto es?», preguntó en voz baja. Lía dejó de juntar los papeles. Se quedó inmóvil por un momento, de espaldas a él. «No es tu problema», dijo ella, con la voz firme pero no grosera. «Lo sé, pero pregunto de todos modos».
Lía giró la cabeza, mirándolo por encima del hombro. Había algo vulnerable en esa mirada, algo que estaba intentando esconder, pero no lo conseguía del todo. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué te importa? Mateo no tenía una respuesta preparada, así que dijo la verdad. Porque estás viviendo aquí, y porque puedo ayudar si es el caso. Lía se quedó en silencio por un largo momento. Luego soltó un suspiro largo y cansado. Juntó todos los papeles, los organizó en una pila desordenada y se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el sillón. «Son deudas», dijo ella, mirando a Sofía en lugar de a él. «Un montón de deudas que yo no hice, pero que están a mi nombre». Mateo esperó. No presionó. Simplemente se quedó allí, escuchando. Lía se pasó la mano por el pelo, sujetando algunos mechones detrás de la oreja. «Estaba casada», comenzó ella, con la voz baja pero firme. «El padre de Sofía. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 22 años. Creí que estaba tomando la decisión correcta, que estaba construyendo una familia». Hizo una pausa, mirándose las manos. Al principio fue bien. Él trabajaba, yo trabajaba. Teníamos planes, pero cuando me quedé embarazada, las cosas empezaron a cambiar. Él empezó a estar más ausente, más distante. Decía que estaba trabajando mucho, que estaba estresado. Mateo vio el dolor en sus ojos, pero también vio fuerza. No se estaba lamentando, solo contaba los hechos. Después de que naciera Sofía, empeoró. Desaparecía por días, no respondía a las llamadas. Cuando volvía decía que estaba de viaje por trabajo. Lo creí por un tiempo, hasta que ya no pude creerlo más. Lía miró a Sofía, que estaba apilando bloques con la concentración seria de una niña pequeña. Cuando ella tenía 5 meses, simplemente desapareció. No volvió a casa, no dejó nota, nada. Tragó saliva, y entonces empezaron a llegar las facturas. Préstamos que había hecho a mi nombre, tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, deudas con prestamistas. Mateo sintió que la ira le subía por el pecho, no por ella, por quien le había hecho eso. ¿Intentaste encontrarlo? Lo intenté, pero desapareció de verdad. Su familia dijo que no sabía dónde estaba. Sus amigos también, o estaban mintiendo, o realmente desapareció. Lía se encogió de hombros, pero no había indiferencia en el gesto, solo resignación. De cualquier forma, las deudas se quedaron, y yo no podía pagarlo todo. Perdí el trabajo porque necesitaba cuidar de Sofía y no tenía con quién dejarla. No tenía familia que me ayudara. Mateo frunció el ceño. ¿Ningún familiar? Lía negó con la cabeza. Ya no tengo a nadie. No me queda familia. La frase cayó pesada en el silencio del salón. Mateo intentó imaginar cómo era eso. Estar completamente sola, con un bebé, sin nadie. Él tenía dinero, éxito, una casa enorme, pero también estaba solo. Siempre lo había estado. La diferencia era que él lo había elegido, Lía no. Intenté mantener el apartamento todo lo que pude, continuó ella. Pero sin trabajo, sin ayuda, no pude. Me desahuciaron. Cogí lo que cabía en 2 maletas y me fui al parque porque no tenía otro lugar. Miró a Mateo por primera vez desde que había empezado a hablar. Y entonces apareciste tú. Mateo sostuvo su mirada. Había gratitud allí, pero también orgullo. No estaba pidiendo lástima. Solo contaba su historia. No le cuento esto a nadie, dijo Lía. No porque me avergüence, sino porque la gente juzga. Creen que fui tonta, que debería haberme dado cuenta. Esbozó una sonrisa amarga. Y quizás lo fui, pero lo amaba, y creí que él también me amaba. No fuiste tonta, dijo Mateo, con la voz saliendo más firme de lo que pretendía. Confiaste, y él te traicionó. Eso no te hace tonta, lo hace a él un cobarde. Lía parpadeó sorprendida por la intensidad de su voz. Luego bajó la vista, pero él vio la pequeña sonrisa que intentó ocultar. Gracias, murmuró. Se quedaron en silencio por un momento. Sofía había derribado los bloques y se reía a carcajadas con el ruido que hicieron al caer. ¿Cuánto debes?, preguntó Mateo. Lía dudó. Mateo, no te he contado esto para pedirte dinero.
Yo solo... Lo sé, pero pregunto de todos modos. Suspiró cogiendo la pila de papeles. Unos 28.000, quizás más. Hay unos intereses que ni siquiera sé calcular bien. Mateo asintió. Para él, era una cantidad que no significaba nada, menos de lo que gastaba en un mes. Pero para Lía, debía parecer una montaña insuperable. «Está bien», dijo él. «¿Está bien qué?» «Solo, está bien. No tienes que cargar con esto sola». Lía lo miró confundida, pero Mateo no dio más detalles. No todavía. Primero necesitaba procesar lo que acababa de oír. Lía se levantó, cogiendo a Sofía en brazos. «Voy a hacer la cena», dijo, cambiando de tema. «Hoy toca pasta. A Sofía le encanta». Mateo solo asintió. Se quedó sentado en el sofá incluso después de que ella se fuera a la cocina, pensando. Lía no era lo que había imaginado esa primera vez en el parque. No era solo una mujer en una situación difícil. Era alguien que había sido traicionada de la peor forma posible. Alguien que lo había perdido todo y aún así seguía de pie, cuidando de su hija, manteniendo la dignidad. Era fuerte, más fuerte que la mayoría de las personas que conocía. Y algo dentro de él cambió en ese momento. Ya no era solo compasión, no era solo el deseo de ayudar, era respeto, admiración y algo más que todavía no podía nombrar. En los días que siguieron, Mateo notó cambios sutiles. Lía había bajado la guardia. No por completo, todavía mantenía esa independencia orgullosa. Pero había una ligereza en ella que no existía antes. Sonreía más, hablaba más. Dejaba que Mateo sostuviera a Sofía a veces, algo que raramente hacía al principio. Y la rutina entre ellos se solidificó de una forma que parecía natural, inevitable. Todas las noches, Mateo llegaba a casa entre las 5 y las 6. Subía, se cambiaba de ropa y bajaba para encontrar a Lía en la cocina. A veces estaba cocinando, otras veces estaba simplemente sentada a la mesa, tomando café, mientras Sofía jugaba en el suelo. Cenaban juntos. Siempre. Comida simple. Pasta, pollo asado, sopas, sándwiches. Nada elaborado, pero siempre hecho con esmero. Hablaban sobre el día, sobre cosas pequeñas. Lía contaba sobre las travesuras de Sofía. Mateo hablaba de reuniones aburridas y correos interminables, y estaban los silencios, silencios buenos, silencios donde no necesitaban llenar el espacio con palabras. Solo estar allí, juntos, era suficiente. Mateo se fijaba en los detalles, cómo Lía siempre dejaba café preparado cuando él llegaba, cómo siempre recordaba que a él no le gustaba el pimiento, cómo doblaba las toallas de una manera específica porque se había dado cuenta de que así era como él prefería. Y él empezó a hacer lo mismo. Traía frutas que a Sofía le gustaban. Compraba ese zumo específico que Lía bebía todas las mañanas. Dejaba chocolates en la encimera de la cocina porque había visto que ella comía un trocito todas las noches después de acostar a Sofía. Pequeñas cosas, pero que significaban atención, cuidado. Una noche, Mateo estaba ayudando a Lía con los platos cuando ella se detuvo de repente, con las manos todavía dentro del fregadero lleno de espuma. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo sin mirarlo. «Claro. ¿Por qué vives solo en esta casa enorme?». Mateo dejó de secar el plato que tenía en las manos. Era una pregunta que había evitado durante semanas, una pregunta que no le gustaba responder. «Porque la compré pensando en el futuro», dijo finalmente. «Pensé que algún día tendría una familia, pero no sucedió». «¿Por qué?». Mateo dudó. «Porque pasé tanto tiempo construyendo la empresa que me olvidé de construir cualquier otra cosa». Lía lo miró de reojo, esperando que continuara, pero no continuó, y ella no insistió. Así era entre ellos: respeto, espacio, pero también presencia. Otro día, Mateo estaba trabajando en el despacho de casa cuando oyó a Sofía llorar en el piso de arriba. Era un llanto fuerte, agudo, de dolor o miedo. Subió las escaleras de 2 en 2 y encontró a Lía sosteniendo a Sofía, que lloraba inconsolablemente. «Se ha golpeado la frente con la esquina de la cama», explicó Lía, con la voz tensa. «No ha sido fuerte, pero la ha asustado,
Mateo se acercó. Había una pequeña marca roja en la frente de Sofía, pero nada grave. ¿Está bien?, preguntó él. Sí, solo se ha llevado un susto. Lía mecía a la bebé, besando la coronilla de su cabeza. Shh, mi amor. Ya está. Mamá está aquí. Mateo se quedó allí, parado en la puerta de la habitación. No intentó ayudar, no intentó decir qué hacer. Simplemente se quedó. Lía lo miró y esbozó una pequeña sonrisa a través de sus propias lágrimas. Ella también estaba llorando. Se dio cuenta Mateo. «Perdona», dijo ella. «Siempre me pongo así cuando se hace daño, incluso cuando es una tontería. No tienes que disculparte». Se quedaron allí los tres hasta que Sofía se calmó. Y cuando la bebé finalmente dejó de llorar y empezó a bostezar, Lía la acostó en la cuna improvisada, una cesta acolchada que estaba al lado de la cama. Cuando salieron de la habitación, Lía tocó el brazo de Mateo. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. «Sé que no has hecho nada, pero ha ayudado. Solo el hecho de estar ahí». Mateo asintió, sin saber qué decir. Pero entendió lo que quería decir, porque él sentía lo mismo. A veces lo más importante no era hacer, era simplemente estar, y él estaba estando, cada día más, no porque fuera una obligación, no porque fuera caridad, sino porque, en algún lugar entre las cenas silenciosas y las risas de Sofía, entre las historias compartidas y los momentos de vulnerabilidad, había empezado a importarle. De verdad, Lía, Sofía, las dos. Y eso lo asustaba, porque no sabía cómo lidiar con eso. No sabía cómo preocuparse sin perderse, cómo cuidar sin asfixiar, cómo amar sin tener miedo de perder. Pero tampoco podía parar, así que simplemente continuó, llegando a casa todos los días, sentándose a la mesa con ellas, escuchando, observando, estando y esperando que, de alguna manera, eso fuera suficiente. Porque por primera vez en su vida tenía algo que valía la pena proteger, y haría cualquier cosa para no perderlo, aunque todavía no supiera nombrar qué era eso. Mateo se despertó con el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Miró el reloj en la mesita de noche, 2:37 de la mañana. Por un momento se quedó tumbado, intentando entender qué había oído. Luego vino otro sonido, un llanto. No el llanto normal de un bebé pidiendo atención. Era diferente, más agudo, más angustiado. Se levantó, se puso una camiseta sobre el pantalón de chándal que usaba para dormir y salió de la habitación. La luz de la habitación de Lía estaba encendida, la puerta entreabierta. Mateo se acercó y llamó suavemente a la madera. «¿Lía?» «Entra», llegó la respuesta tensa. Empujó la puerta y encontró a Lía sentada en la cama con Sofía en brazos. La bebé lloraba, con el rostro rojo y mojado de lágrimas. Lía tenía una expresión que Mateo nunca le había visto antes, preocupación pura. «Tiene fiebre», dijo Lía, con la voz firme pero cargada de ansiedad, muy alta. Mateo se acercó, incluso a 1 metro de distancia. Se podía sentir el calor que emanaba del cuerpecito de Sofía. ¿Desde cuándo? No lo sé. Se despertó llorando hace unos 20 minutos. Cuando la cogí estaba así. Lía le pasó la mano por la frente a su hija. Muy caliente. Mateo vio el pánico silencioso en los ojos de Lía. Estaba intentando mantener la calma, pero él veía el miedo. ¿Tienes termómetro?, preguntó él. No. Tenía uno, pero se quedó en el apartamento antiguo. ¿Medicina? Lía negó con la cabeza. Se acabó. Iba a comprar esta semana, pero... No terminó la frase. No hacía falta. Mateo entendió. Dinero. No tenía dinero para comprar medicinas. Está bien, dijo él, manteniendo la voz calmada. Voy a buscarlo. Hay una farmacia de 24 horas a unos 10 minutos de aquí. Lía lo miró sorprendida. No tienes por qué. Voy, interrumpió Mateo. Quédate con ella. Intenta darle un baño tibio. Ayuda a bajar la fiebre hasta que vuelva. Bajó las escaleras, cogió la cartera y las llaves del coche y salió. Las calles estaban desiertas a esa hora. Condujo rápido, pero con cuidado.
Llegó a la farmacia en 8 minutos. Compró un termómetro digital, un antitérmico infantil, compresas. El farmacéutico preguntó la edad de la niña, el peso aproximado, y recomendó una dosis. Mateo lo memorizó todo. Cuando volvió a casa, encontró a Lía en el baño con Sofía. La bebé estaba sentada en una bañerita pequeña con agua tibia, todavía llorando, pero con menos intensidad. Lía miró a Mateo cuando entró. ¿Lo conseguiste? Él le mostró la bolsa. Todo. El farmacéutico dijo que hay que darle medio cuentagotas para su peso y medir la temperatura primero. Lía asintió, sacando a Sofía del agua y envolviéndola en una toalla suave. Mateo abrió la caja del termómetro y se lo tendió a Lía. Ella colocó el aparato bajo el brazo de Sofía mientras sostenía a la bebé con firmeza. Esperaron los largos segundos hasta el pitido. 39,5 grados. Lía cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. ¿Es muy alta?, preguntó Mateo. Es alta, pero no es para ir al hospital, todavía. Lía cogió el frasco de antitérmico. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba el cuentagotas con la dosis correcta. Mateo observó mientras ella administraba la medicina con cuidado. Sofía hizo una mueca por el sabor, pero tragó. Luego volvió a llorar, girando el rostro hacia el cuello de su madre. «Shh, mi amor», murmuraba Lía, meciendo a su hija. «Sé que te encuentras mal, pero ya pasará. Mamá está aquí». Mateo se quedó parado allí, sin saber si debía quedarse o irse. Lía tomó la decisión por él. «Puedes quedarte», dijo en voz baja, sin mirarlo. «Si quieres», se quedó. Lía volvió a la habitación y se sentó en la cama así apoyada en el cabecero, con Sofía en brazos. Mateo cogió la silla del escritorio y la colocó cerca de la cama, sentándose allí. Se quedaron en silencio. Lía tarareaba en voz baja mientras mecía a Sofía. Mateo solo observaba, listo para ayudar si era necesario, pero sin entrometerse. Media hora después, Sofía había dejado de llorar. Estaba tumbada en el regazo de Lía, con los ojos cerrados pero todavía inquieta. Su respiración era pesada. «Creo que la medicina está haciendo efecto», dijo Lía. «Está menos caliente. Eso es bueno». «Sí». Lía le pasó la mano por el pelo sudado a su hija. «Pero todavía tiene fiebre. Tengo que vigilarla». «Entonces yo también me quedo». Lía finalmente lo miró. «Mateo, no tienes por qué. Tienes que trabajar mañana. Sé cómo cuidarla. Sé que lo sabes, pero no voy a poder dormir de todos modos». Ella lo estudió por un momento, luego asintió. «Está bien». Los minutos se arrastraron. Mateo veía el cansancio pesando en los hombros de Lía, pero ella no se quejaba. Simplemente seguía allí, sosteniendo a su hija, vigilante. Una hora después, Sofía empezó a moverse de nuevo, quejándose. Lía le tomó la temperatura otra vez. 38,5. Había bajado, pero todavía estaba alta. «¿Puedes sostenerla un momento?», preguntó Lía. «Necesito ir a por agua». Mateo dudó solo un segundo antes de extender los brazos. Lía le pasó a Sofía con cuidado. La bebé era más ligera de lo que esperaba y más caliente. Incluso a través del pijama, sentía el calor de la fiebre. Sofía abrió los ojos, azules como los de su madre, pero vidriosos por la fiebre. Miró a Mateo sin reconocerlo del todo. Luego empezó a lloriquear. Murmuró Mateo, torpemente. «Está todo bien. Tu mamá ya vuelve». Lía volvió rápido, con un vaso de agua. Bebió la mitad de un solo trago, luego extendió los brazos para coger a Sofía de vuelta. «Perdona, solo quiere a su mamá cuando está enferma. No tienes que disculparte». Lía volvió a sentarse en la cama. Mateo miró el reloj. 4:15 de la mañana. «¿Por qué no vas a dormir un poco?», sugirió él. «Yo me quedo aquí. Si empeora, te llamo». Lía negó con la cabeza. «No puedo, no mientras esté así». Mateo lo entendió. Él tampoco podría, si estuviera en su lugar. Así que simplemente se quedó. Sentado en esa silla incómoda, en la habitación silenciosa,
mientras Lía acunaba a su hija, sin decir nada, sin intentar resolverlo, simplemente presente. A las 5 de la mañana, Lía se levantó y fue al pasillo. Mateo la siguió. Ella se sentó en el suelo, apoyada en la pared, con Sofía durmiendo inquieta en su regazo. «A veces caminar ayuda», explicó, «pero estoy demasiado cansada». Mateo se sentó a su lado, no muy cerca. Mantuvo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba sola. Se quedaron allí, en silencio, en el pasillo débilmente iluminado por la luz de la habitación. Lía seguía meciendo a Sofía suavemente. Mateo simplemente permanecía. No había palabras, no hacían falta. En ese silencio compartido, en esa vigilia de madrugada, algo se formó entre ellos. Algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían. Confianza, cuidado, pertenencia. Las cosas que forman una familia. No por biología, no por papeles u obligaciones, sino por la elección de quedarse, en los momentos difíciles, en los momentos en que sería más fácil marcharse. A las 6 de la mañana, Lía le tomó la temperatura a Sofía de nuevo. 37,5, casi normal. Lía cerró los ojos y Mateo vio las lágrimas correr silenciosas. «Ya pasó», susurró ella. «Está mejor». Mateo sintió algo oprimirle el pecho. Alivio, puro alivio. «¿Quieres intentar acostarla en la cama?» Lía asintió. Se levantaron y Lía llevó a Sofía de vuelta a la habitación. Acostó a la bebé en la cesta acolchada, cubriéndola con una sábana ligera. Sofía se revolvió, pero no se despertó. Lía se quedó allí parada, mirando a su hija dormir. Mateo se quedó a su lado. «Gracias», dijo Lía, con la voz ronca de cansancio, «por haberte quedado, por haber ido a buscar la medicina, por todo. No tienes que dar las gracias». Ella giró el rostro para mirarlo. Había algo diferente en sus ojos, algo más profundo que la gratitud. «Sí que tengo». Hizo una pausa. «Nunca he tenido a nadie que se quedara, que simplemente se quedara, sin esperar nada, sin pedir nada a cambio». Mateo no supo qué responder, así que solo asintió. Lía le tocó el brazo, un toque ligero y breve. «Ve a dormir un poco. Tienes que trabajar dentro de poco. ¿Y tú?» «Yo también. Pero me quedaré un poco más solo observándola». Mateo salió de la habitación, pero no fue a la cama. Bajó a la cocina, hizo café fuerte y se quedó sentado a la mesa mientras el sol salía lentamente por la ventana. Pensó en la noche, en lo natural que había sido estar allí, en cómo no se lo había pensado 2 veces antes de salir en mitad de la madrugada a buscar una medicina, en cómo había pasado horas sentado en ese pasillo, en silencio, solo porque Lía necesitaba que alguien estuviera allí. Y se dio cuenta, con una claridad casi aterradora, de que lo volvería a hacer. Haría cualquier cosa. Por ellas. 2 días después, Sofía estaba completamente recuperada. Mateo llegó a casa y encontró a Lía en la cocina, con Sofía en la trona al lado. La bebé daba palmas y reía, de vuelta a la normalidad, y había un olor en el aire. Dulce, cálido, pastel. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo, dejando el maletín. Lía se giró, sonriendo. Una sonrisa grande, genuina. La primera que Mateo veía desde la noche de la fiebre. Pastel de chocolate, para celebrar. ¿Celebrar? Que Sofía está bien y, vaciló, para agradecerte por todo. Mateo se acercó. El pastel se estaba enfriando sobre la encimera. No era nada elaborado. Solo un pastel simple con cobertura de chocolate. Pero estaba hecho con esmero, con cariño. No tenías por qué. Lo sé, pero quería... Cenaron juntos, como siempre. Pasta con salsa, ensalada simple. Sofía comía trocitos de pasta con las manos, ensuciándose. Pero había algo diferente esa noche. Una ligereza, un alivio compartido. Cuando terminaron, Lía cortó 3 trozos de pastel. Uno para ella, uno para Mateo y un trozo minúsculo para Sofía, solo para que lo probara.
Mateo dio el primer bocado y cerró los ojos. «Está increíble». «¿En serio?» Lía pareció genuinamente sorprendida. «Hace tiempo que no hago un pastel. Pensé que podría haber salido mal». «Está perfecto». Comieron en un silencio cómodo. Sofía lamió la cobertura de su trozo e hizo una cara graciosa, provocando la risa de ambos. Mateo observó a Lía. Estaba sonriendo, con los ojos brillantes mientras limpiaba la cara sucia de chocolate de su hija. Había algo tan natural en ese momento, tan correcto, y sintió dos cosas al mismo tiempo. Paz, una paz profunda que nunca antes había sentido, como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encajado. Y miedo, un miedo tan grande como la paz, porque sabía lo que eso significaba. Se estaba apegando, no solo a ellas, sino a eso, a esa vida, a esos momentos simples de cenas compartidas y pasteles caseros y risas de bebé. Se estaba apegando a la idea de familia, de no estar más solo, de tener a alguien esperando cuando llegara a casa, de tener a alguien por quien preocuparse además de sí mismo, y eso lo asustaba, porque el apego significaba vulnerabilidad, significaba que tenía algo que perder, y Mateo no sabía cómo lidiar con las pérdidas. «¿Estás bien?» La voz de Lía lo trajo de vuelta. Parpadeó dándose cuenta de que se había quedado quieto, con el tenedor suspendido en el aire. «Estoy bien, solo pensando...» «¿En qué?» Mateo la miró, a esa mujer que había aparecido en su vida de forma tan inesperada, que había traído luz a esa casa vacía, que le había mostrado lo que significaba no estar solo, en cómo han cambiado las cosas, dijo honestamente, en cómo todo es diferente ahora. Lía sostuvo su mirada y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso. «¿Diferente es bueno?», preguntó en voz baja. Mateo no respondió de inmediato, porque la respuesta era compleja. Sí, era bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera tenido antes, pero también era aterrador. «Sí», dijo finalmente, «diferente es muy bueno». Lía sonrió, y Mateo sintió esa opresión en el pecho de nuevo. «Me estoy apegando», pensó, «y eso me asusta». Pero incluso con el miedo, incluso con la incertidumbre, no podía imaginar volver atrás. No podía imaginar esa casa sin Lía y Sofía. No podía imaginar su vida sin ellas, y quizás eso era lo que más le asustaba. No el apego en sí, sino lo mucho que ya no podía vivir sin ellas. El lunes siguiente a la noche de la fiebre, Mateo no llegó a casa a las 5 como se había convertido en su costumbre. Llegó a las 9:30. Lía estaba en el salón, viendo la televisión con el volumen bajo. Sofía ya dormía desde hacía horas. Cuando oyó abrirse la puerta, miró el reloj en la pared y luego a él. «Hola», dijo ella con una pequeña sonrisa. «¿Día duro?» «Sí». «¿Reuniones?» Mateo evitó su mirada. «¿Ya has cenado?» «Sí, te he guardado un plato, solo tienes que calentarlo en el microondas». «Gracias, pero ya he comido algo en la oficina». Era mentira. No había comido nada, pero tampoco quería sentarse a la mesa con ella. No esa noche. Lía asintió volviendo la vista a la televisión. Mateo subió directamente a su habitación. El martes pasó lo mismo. Llegó a las 10. Dijo que tenía mucho trabajo. Subió sin cenar. El miércoles fue peor. 11:45 de la noche. La casa estaba completamente a oscuras y en silencio cuando entró. El jueves, 12:20. Y el viernes, cuando Mateo finalmente llegó a casa a la 1 de la mañana, encontró a Lía sentada en el sofá del salón, la luz de la lámpara encendida a su lado. No estaba viendo nada, simplemente sentada, esperando. «Lía», dijo él, sorprendido, «¿por qué estás despierta?» «Porque tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que Mateo se detuviera. No había ira, ni acusación, solo una firmeza tranquila que él conocía. Señaló el sillón frente al sofá. «Siéntate». Mateo dudó, luego se sentó, dejó el maletín en el suelo a su lado, esperó. Lía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera escogiendo las palabras. «Nos estás evitando», dijo finalmente. «No lo estoy, solo he estado ocupado». «Mateo,
Lo interrumpió, pero con amabilidad. No mientas. Has pasado semanas llegando temprano todos los días, y de repente, en una semana, no llegas antes de la medianoche ni una sola vez. Eso no es trabajo, es una elección. Mateo bajó la vista. Tenía razón. Claro que la tenía. Solo necesito espacio, dijo con la voz saliendo más áspera de lo que pretendía. ¿Espacio de qué? No respondió, porque no sabía cómo explicarlo. No sabía cómo decir que estaba huyendo de su propia felicidad. Que cada vez que veía a Lía sonreír, o a Sofía reír, o a los tres cenando juntos en esa mesa, sentía esa opresión en el pecho que era mitad paz y mitad pánico. Lía suspiró. Está bien, lo entiendo. Se levantó. Quizás ya nos hemos quedado demasiado tiempo. Mateo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Hemos invadido tu vida, Mateo, tu casa, tu rutina. Sé que ofreciste ayuda y te estoy agradecida, pero quizás es hora de que nos vayamos, dejar que vuelvas a tu vida normal. ¿No es eso? Sí lo es. Su voz seguía siendo tranquila, pero había dolor allí. Un dolor silencioso. Te estás alejando porque quieres que nos vayamos, pero es difícil decirlo directamente, así que estás esperando que me dé cuenta por mí misma. Lía, no. Está todo bien. Esbozó una sonrisa débil. Lo entiendo. Nos hemos quedado más tiempo del que debíamos. Voy a empezar a buscar un sitio. Quizás en 2 semanas más nos vayamos de tu casa. Subió las escaleras antes de que Mateo pudiera responder. Él se quedó sentado allí, solo en el salón, con el silencio pesando sobre él. Eso no era lo que quería, no lo era, pero tampoco sabía lo que quería. O mejor dicho, lo sabía, y eso era lo que le asustaba. El sábado por la mañana, Mateo se despertó temprano. Eran solo las 7. Bajó a hacer café y encontró a Lía ya en la cocina. Estaba haciendo tortitas. Sofía en la trona, comiendo trozos de plátano. «Buenos días», dijo Lía, sin mirarlo. «Buenos días». El ambiente era diferente, tenso, educado, pero distante. Mateo se sirvió café y se sentó a la mesa. Lía le puso un plato de tortitas delante, pero no se sentó con él. Simplemente se quedó en el fregadero, lavando los platos. No hablaron. Después del café, Lía cogió a Sofía y subió. Mateo oyó cerrarse la puerta de la habitación. Pasó el día en el despacho de casa, intentando trabajar, pero no podía concentrarse. Seguía oyendo sonidos que venían del piso de arriba, pasos, cajones abriéndose y cerrándose. A las 5 de la tarde, la curiosidad venció. Subió las escaleras y se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación de Lía, y lo vio. Las maletas, las mismas 2 maletas azules descoloridas que tenía en el parque ese primer día, ahora abiertas sobre la cama, siendo llenadas con ropa doblada cuidadosamente. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lía estaba de espaldas, guardando la ropita de Sofía en una de las maletas. Sofía jugaba en el suelo con los bloques, ajena a todo. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Mateo salió más alta de lo que pretendía. Lía se giró sin asustarse, como si estuviera esperando que apareciera. Haciendo las maletas, dijo simplemente: «No se vayan, Mae». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar, directas, firmes. Lía parpadeó sorprendida. «¿Qué? No se vayan», repitió Mateo, dando un paso hacia dentro de la habitación. «No se van a ir, Mateo». Lía negó con la cabeza. «Has dejado claro que no nos quieres aquí». «No lo he dejado claro. Nunca he dicho eso. No ha hecho falta que lo digas. Tus acciones han hablado por ti». Mateo se pasó la mano por el pelo, frustrado. Tenía razón. Se había comportado así. Había huido. Se había alejado. Pero no porque quisiera que se fueran. «Ya has hecho demasiado por nosotras», continuó Lía, con la voz más suave ahora. «Y te estoy eternamente agradecida, pero no puedo seguir aquí si no lo quieres de verdad. No es justo para ti, y no es justo para mí. Lo quiero», dijo Mateo, con la voz ronca. «Las quiero aquí». «Entonces, ¿por qué has huido toda la semana?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos.
Mateo sabía que tenía que responder. Tenía que ser honesto, aunque fuera difícil, aunque doliera. Respiró hondo. Porque tengo miedo. Lía lo miró esperando que continuara. «He pasado tanto tiempo solo», dijo, las palabras saliendo lentamente, como si cada una costara. «Construí toda mi vida en torno a no necesitar a nadie, a no depender de nadie, y entonces aparecieron ustedes». Hizo una pausa mirando a Sofía en el suelo, luego a Lía. «Y de repente me despierto todos los días pensando en volver a casa. Salgo de la oficina temprano porque quiero estar aquí. Oigo a Sofía reír y siento algo que nunca he sentido antes. Te veo sonreír y...» Se le quebró la voz. Negó con la cabeza. «Y me di cuenta de que me he apegado, que me importan, mucho, y eso me aterra. Porque si me importan, puedo perderlas. Y no sé cómo lidiar con las pérdidas». Lía dio un paso hacia él, con los ojos brillantes. «¿Así que decidiste alejarte antes de que esto se convirtiera en algo real?» «Sí», admitió Mateo, «pero no funcionó, porque ya es real, ya es importante. Ustedes ya son importantes». La miró directamente a los ojos. «Las quiero». Lía contuvo la respiración. «Y tengo miedo», continuó él. «Estoy aterrorizado, porque nunca he querido a nadie antes. No así, no de una forma que importe tanto. Pero no puedo perderlas, no puedo dejarlas ir, porque soy un cobarde». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lía. No intentó ocultarlas. «Mateo, quédense», dijo él, con la voz quebrada. «Por favor, quédense aquí». Las dos, no como invitadas, sino como familia. La palabra salió extraña. Nunca la había dicho antes. Nunca había tenido una familia de verdad. Pero eso era lo que ellas eran. Era lo que él quería. Lía se cubrió la boca con la mano, intentando contener los sollozos. «Yo también tengo miedo», dijo ella, con la voz embargada. «Tengo tanto miedo, porque ya me abandonaron antes. Ya creí en alguien y me dejaron sola con un bebé y un montón de deudas. Y cuando empezaste a alejarte, pensé que estaba pasando de nuevo». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero es aquí donde me siento segura. Es contigo con quien me siento segura. Por primera vez desde que nació Sofía, siento que no estoy sola. Que hay alguien a quien realmente le importamos. No solo yo, sino ella también». Mateo dio otro paso hacia ella. «Me importan, mucho, las dos. Lo sé, y por eso tengo miedo. Porque yo también me he apegado. Yo también he empezado a querer. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien?», interrumpió Mateo. «¿Y si dejamos de huir del miedo y simplemente lo intentamos?». Lía lo miró fijamente por un largo momento. Mateo veía la lucha interna que se estaba produciendo. Miedo contra esperanza, pasado contra futuro. Entonces, ella dio un paso adelante y se arrojó a sus brazos. Mateo la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. Sintió su cuerpo temblar por los sollozos silenciosos. La apretó más, como si pudiera protegerla de todos los miedos, de todas las incertidumbres. «Quédate», susurró él. «Por favor, quédate». «Me quedo», respondió Lía contra su pecho. «Si prometes no volver a huir». «Lo prometo, te lo prometo». Se quedaron así por largos minutos, solo abrazados, sin palabras. Solo la presencia del otro, la confirmación silenciosa de que ya no estaban solos. Sofía, que lo había observado todo con la curiosidad inocente de una niña, levantó los bracitos. «Mamá, papá». Ambos se apartaron, mirando a la bebé. No había dicho esas palabras juntas antes, siempre una a la vez, pero ahora Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Una pared que había construido años atrás, ladrillo a ladrillo para protegerse, se rompió, simplemente se derrumbó, se agachó y cogió a Sofía en brazos. La bebé lo abrazó, apoyando su cabecita en su hombro. «Papá», repitió ella. Mateo miró a Lía por encima de la cabeza de Sofía. Estaba llorando de nuevo, pero sonriendo. «Te ha llamado papá», susurró Lía. «La he oído». «Es lo que eres. Para ella. Para nosotras».
Mateo no pudo hablar, solo asintió, apretando a Sofía un poco más fuerte. Lía se acercó, envolviéndolos a los dos en un abrazo. Los tres se quedaron allí, en medio de la habitación desordenada, con las maletas abiertas sobre la cama. Pero las maletas ya no importaban, porque ya no había a dónde ir. Estaban en casa, juntos. «Voy a deshacer las maletas», dijo Lía después de un rato, con la voz todavía embargada pero más ligera. «Después», dijo Mateo, «ahora vamos a quedarnos así un poco más». Lía asintió contra su pecho. Y se quedaron. Una familia que se había formado no por sangre o papeles, sino por elección, por la decisión de quedarse a pesar del miedo, de amar aún sabiendo que amar era arriesgarse, pero también sabiendo que el riesgo valía la pena, porque juntos ya no eran tres personas separadas intentando sobrevivir solas, eran una familia, y nada nunca había tenido tanto sentido para ninguno de ellos. Esa noche cenaron juntos. Mateo insistió en cocinar, o al menos intentarlo. Hizo huevos revueltos y tostadas. Nada especial, pero hecho con esmero, con amor. Lía rió cuando quemó la primera tanda de tostadas. Sofía dio palmas cuando acertó en el segundo intento. Y allí, en la cocina desordenada, con olor a huevos y a tostada quemada en el aire, Mateo se dio cuenta de algo. Había pasado años creyendo que necesitaba la perfección, el control, una vida ordenada y predecible. Pero aquello, ese desorden hermoso, ese caos amoroso, esas dos personas que habían invadido su vida y lo habían puesto todo patas arriba, era exactamente lo que siempre había necesitado. No la perfección, solo el amor. Y el amor, finalmente entendió, no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser real. Y aquello, esa familia extraña y hermosa que habían construido juntos, era la cosa más real que había tenido jamás, y nunca más iba a dejarla ir. El lunes, Mateo se despertó con un propósito claro. Había pasado el fin de semana organizando papeles, haciendo transferencias, resolviendo lo que necesitaba ser resuelto. Cuando Lía bajó para el desayuno con Sofía en brazos, él la estaba esperando. «Buenos días», dijo ella sonriendo. «Buenos días. Necesito hablar contigo después del desayuno. En el despacho». Su sonrisa vaciló. «¿Ha pasado algo? Solo necesito mostrarte algo importante». Media hora después, estaban en el despacho. Lía sentada con Sofía en brazos, mientras Mateo abría el cajón y sacaba una carpeta de cuero marrón. La empujó sobre la mesa. «Ábrela». Lía dudó, luego la abrió. Sus ojos recorrieron los papeles, y Mateo vio el momento exacto en que lo entendió. Recibos, decenas de ellos, comprobantes de pago, y en cada uno, ese sello rojo, pagado, los préstamos bancarios, las tarjetas de crédito, las deudas con los prestamistas, todo. «Mateo». Su voz salió en un susurro. «¿Qué has hecho?» «Lo he pagado todo». Pero eso eran casi 30.000. Levantó la vista, con el pánico mezclado con la incredulidad. «No puedes». «Puedo, y ya lo he hecho. No puedo aceptar esto. Es mucho dinero. Te lo devolveré cada céntimo. Puede que tarde años, pero...» Lía se arrodilló al lado de la silla, quedando a la altura de sus ojos. «No es un préstamo. No quiero que me lo devuelvas, pero esas deudas no eran tuyas», dijo firmemente. «Tú no las hiciste. Un cobarde usó tu nombre y huyó, y tú te quedaste pagando por decisiones que nunca tomaste». Sostuvo su mano. «Ahora eres mi familia, y la familia se cuida. Tengo los recursos. Si puedo quitarte ese peso de encima, ¿por qué no lo haría?» Las lágrimas comenzaron a caer. Lía intentó secarlas, pero no pudo parar. Nadie ha hecho algo así por mí. No sé cómo agradecértelo. No tienes que dar las gracias. Solo tienes que aceptar que ya no estás sola». Sofía empezó a lloriquear, confundida por el llanto de su madre. Mateo cogió a la bebé, dándole espacio a Lía para procesarlo. Después de unos minutos,
se secó el rostro y respiró hondo. «Gracias», dijo, y había tanto peso en esa palabra. «Gracias por devolverme mi vida». El sábado siguiente decidieron pasear por el parque. El día estaba perfecto, sol brillante, cielo azul, aire fresco de otoño. Fueron al mismo parque donde todo había comenzado. Mateo empujaba el cochecito de Sofía mientras Lía caminaba a su lado, con el brazo entrelazado en el de él. Hablaban de cosas simples, de Sofía, de los planes de la semana. Estaban bordeando el lago cuando Lía se detuvo bruscamente. Su cuerpo se tensó. Su respiración se aceleró. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. Ella solo miraba hacia un banco cercano. Mateo siguió su mirada y vio a un hombre, cabello castaño desaliñado, barba de varios días, ropa arrugada. «Es él», susurró Lía. «Mi exmarido». Mateo sintió una ira inmediata. Ese era el hombre que había destrozado a Lía. Como si sintiera sus ojos sobre él, el hombre levantó la cabeza. Cuando vio a Lía, se quedó visiblemente pálido. Se levantó vacilante. «¿Lía?». Ella no respondió. Simplemente se quedó parada, con los puños cerrados, la barbilla en alto. El hombre se acercó, sus ojos yendo de Lía a Sofía y luego a Mateo. «Lía, yo no esperaba verte. ¿Cómo estás? ¿Y la bebé?». «Sofía», dijo Lía con la voz fría. «El nombre de tu hija es Sofía. Tiene casi 1 año, pero eso no lo sabías». El hombre tragó saliva. «Sofía, es bonito, ha crecido». «Lía, sé que lo arruiné todo», interrumpió él, desesperado, «pero quería explicarte. Estaba en un mal momento. Las cosas se complicaron». «No». La voz de Lía cortó el aire. «Ya no vas a darme excusas ahora». Dio un paso adelante, y Mateo solo vio fuerza en ella. «Tú tomaste tus decisiones. Elegiste hacer deudas a mi nombre. Elegiste huir como un cobarde. Elegiste dejarme sola, embarazada, sin nada». El hombre intentó hablar, pero ella continuó. «Me dejaste con miedo y deudas. Tanto miedo que pasé meses despertándome de madrugada pensando que alguien iba a aparecer. Tantas deudas que perdí mi apartamento, que dormí en un banco con mi hija en brazos. Lía, lo siento mucho. Pero, ¿sabes qué pasó? Sobreviví. Descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginaste y encontré a gente de verdad. Gente que elige quedarse, incluso cuando es difícil». Miró a Mateo con tanto amor que hizo que el corazón de él se encogiera. «Hoy tengo una nueva familia. Una familia de verdad. Tengo un hombre que me quiere, que quiere a mi hija, que elige estar presente. Y tú ya no formas parte de ella. Nunca más lo harás». Mateo se acercó y sostuvo la mano de Lía. Ella la apretó de vuelta. El exmarido se encogió. «Solo pensé, quizás conocer a Sofía». «No». La respuesta fue final. «Tuviste tu oportunidad. 9 meses de embarazo, 10 meses de su vida. Elegiste no estar presente. No puedes volver ahora queriendo ser padre». «Pero es mi hija». «Biológicamente, quizás». Lía señaló a Mateo, «pero él es su padre de verdad. Él estuvo en las noches de fiebre. Él la sostiene cuando llora. Él la hace reír. Él eligió ser padre. Tú elegiste huir». El hombre no tuvo respuesta. «Adiós», dijo Lía con absoluta finalidad. «Por última vez». Los miró una vez más, a Lía firme y fuerte, a Mateo a su lado, a Sofía durmiendo tranquila. Luego dio media vuelta y se alejó. Cuando desapareció entre los árboles, Lía soltó un largo suspiro. «Se acabó», murmuró. «Finalmente se acabó». Mateo la atrajo hacia sí en un abrazo. «Has estado increíble. Tenía tanto miedo cuando lo vi», confesó Lía. «Pero cuando lo miré a los ojos, no sentí miedo, solo pena y alivio, porque ya no soy esa mujer que él dejó. Siempre has sido fuerte», dijo Mateo. «Solo necesitabas verlo. Gracias por haberme sostenido la mano, por haberte quedado, siempre me quedaré». Volvieron a caminar, esta vez con pasos ligeros. Era como si Lía hubiera dejado un peso atrás en ese banco. El pasado había sido confrontado,
y finalmente podía ser dejado donde pertenecía, en el pasado. Ahora solo existía el futuro, y el futuro se construiría juntos. Como familia, era una tarde de domingo, el tipo de tarde que no pide nada más que existir. Sin prisa, sin agenda, sin obligaciones. Mateo estaba sentado en el sofá del salón, con un libro abierto en el regazo. Fingía leer, pero sus ojos se desviaban continuamente hacia la escena que tenía delante. Lía estaba tumbada en la alfombra suave, apoyada en los codos, observando a Sofía jugar. La bebé estaba rodeada de bloques de colores, una muñeca de trapo y algunos juguetes musicales que ahora formaban parte del escenario de la casa. Sofía cogía un bloque, lo examinaba con absoluta seriedad, luego lo tiraba a un lado y cogía otro. Había algo fascinante en su concentración, como si cada decisión fuera importante, como si estuviera realizando algún experimento científico crucial. «Es tan seria cuando juega», comentó Lía, sonriendo. «Mira esa carita de concentración». Mateo cerró el libro, admitiendo la derrota. No podía concentrarse en nada más que no fueran esas dos personas. «¿A quién habrá salido?», bromeó él. Lía rió, girando la cabeza para mirarlo. «Definitivamente no a mí. Yo era una niña completamente caótica. Mi madre siempre decía que no paraba quieta ni durmiendo». Era raro que Lía mencionara a su madre. Mateo sabía lo básico. Había muerto de cáncer cuando Lía era adolescente. Su padre había desaparecido mucho antes de eso. Lía se había quedado sola demasiado pronto. «¿Eras feliz de niña?», preguntó él, genuinamente curioso. Lía se quedó en silencio por un momento, todavía observando a Sofía. «Lo era, al menos hasta que mi madre enfermó. Después de eso todo cambió muy rápido. Se convirtió en hospital, facturas, miedo. Pero antes, sí, era feliz». Sonrió con nostalgia. «Mi madre hacía los mejores pasteles de chocolate. Todos los viernes, sin falta, era nuestra tradición sagrada. Por eso haces un pastel cuando quieres celebrar algo», se dio cuenta Mateo. Lía parpadeó, sorprendida por su propio descubrimiento. «Vaya, nunca había conectado eso conscientemente. Pero tienes razón». Esbozó una sonrisa suave y un poco triste. «Es curioso cómo llevamos estas cosas con nosotros, ¿verdad? Incluso sin darnos cuenta, incluso después de tanto tiempo». Mateo asintió. Él no tenía recuerdos así. No tenía tradiciones familiares, pasteles de viernes o rituales de afecto. Sus padres habían sido distantes, siempre centrados en sus carreras de alto nivel. Había crecido con una sucesión de niñeras y luego en internados caros pero fríos. Pero ahora estaba creando nuevos recuerdos, nuevas tradiciones, con Lía y Sofía. «¿Y tú?», preguntó Lía. «¿Cómo fue tu infancia?». Mateo se encogió de hombros, un gesto indiferente que ocultaba años de soledad. «Solitaria. Mis padres viajaban constantemente, reuniones, conferencias, eventos sociales. Pasaba más tiempo con los empleados que con ellos. Aprendí pronto a valerme por mí mismo, a no necesitar a nadie. Eso debe haber sido muy difícil para un niño. Era lo normal para mí. No conocía otra cosa. Creía que todas las familias eran así». Hizo una pausa, mirando a Sofía. «Pero ahora entiendo lo que me perdí. Viéndote a ti con ella, viendo cómo te preocupas, cómo estás presente en cada pequeño momento. Finalmente veo lo que faltó en mi vida». Lía lo miró con esos ojos azul claro llenos de comprensión y empatía. «Ahora tienes una segunda oportunidad», dijo suavemente. «Con Sofía, puedes darle todo lo que no tuviste, puedes ser el padre que necesitabas cuando eras niño». «Quiero eso», admitió Mateo, con la voz cargada de emoción. «Quiero de verdad que crezca sabiendo que tiene a alguien, que nunca está sola, que siempre tiene un lugar al que volver. Ya lo sabe». Lía sonrió con ternura. «Mira cómo te mira. Ya eres su mundo, Mateo». Algo se le oprimió en el pecho. Todavía no estaba completamente acostumbrado a la intensidad de esos sentimientos, a lo mucho que le importaban, a lo mucho que esas dos personas significaban para él. Sofía soltó los bloques y empezó a gatear hacia Lía.
Sus movimientos todavía eran un poco descoordinados, pero cada día era más rápida y segura. «Mira eso», dijo Lía, abriendo los brazos. «Ven aquí, mi amor». Sofía llegó hasta su madre y se apoyó en su pierna, intentando levantarse con determinación. Lía la ayudó, sosteniendo sus manitas pequeñas mientras Sofía conseguía ponerse de pie, balanceándose ligeramente, pero manteniendo el equilibrio. «Cada día más fuerte», comentó Lía con orgullo maternal. «Pronto estará corriendo por toda la casa, causando el mayor caos». «Entonces tendré que poner más protecciones», dijo Mateo, ya catalogando mentalmente los riesgos. «Sacha, has puesto protecciones en literalmente todo». Lía rió. «La semana pasada pasaste un sábado entero haciendo la casa a prueba de bebés. Nunca es demasiado cuando se trata de su seguridad». Ese había sido un proyecto que Mateo se había tomado muy en serio. Había recorrido cada habitación de la casa, identificando cada peligro potencial. Enchufes, esquinas de muebles, cajones que podían pillar deditos, escaleras, puertas. Había comprado un arsenal completo de artículos de seguridad infantil y lo había instalado todo con una precisión meticulosa. Lía se había despertado ese sábado y se había encontrado la casa completamente transformada en un paraíso seguro para bebés. Se había reído de su dedicación, pero también había llorado. De emoción, explicó entre lágrimas, porque nadie nunca se había preocupado tanto por la seguridad de su hija. Sofía soltó las manos de Lía experimentalmente y se quedó de pie sola durante 3, 4 segundos, balanceándose como un árbol en el viento. Luego se sentó de culo en el suelo con un golpe suave. No lloró. Simplemente miró a su alrededor, sorprendida, como si no entendiera del todo qué había pasado con la gravedad. «Uy», dijo Lía con cariño. «Caíste sentadita en el suelo». Sofía dio palmas y rió, encantada con la reacción de su madre y transformando la caída en un juego. Mateo bajó del sofá y se sentó en el suelo también, completando el triángulo con Lía y Sofía en el centro. «Ven aquí, Sophie», la llamó extendiendo los brazos en su dirección. La bebé giró la cabeza para mirarlo y sonrió. Esa sonrisa sin dientes y espontánea que derretía cualquier defensa que Mateo todavía intentara mantener alrededor de su corazón. Gateó en su dirección, rápida y decidida, con la misión clara de llegar a su destino. Cuando alcanzó a Mateo, él la cogió en brazos y ella inmediatamente le agarró la cara con las 2 manitas, apretándole las mejillas con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. «Ay», dijo él, fingiendo dolor y haciendo una mueca exagerada. «¿Sabes que eres muy fuerte?» Sofía rió a carcajadas, un sonido agudo y alegre que resonó por el salón y llenó cada rincón vacío de la enorme casa. «Le encanta hacerte eso», comentó Lía, observando la interacción con una sonrisa. «Creo que le gusta sentir tu cara, confirmar que eres real, que de verdad estás ahí». Mateo sostuvo las manitas de Sofía con cuidado, besando cada una de ellas con ternura. La bebé lo observaba con esos ojos azules inmensos y curiosos, tan parecidos a los de su madre, que a veces dolía mirar. «Hola, pequeña», murmuró él, solo para ella. Y entonces sucedió. Sofía lo miró directamente a los ojos. Sostuvo su mirada con una intensidad extraña para una niña tan pequeña, y con toda la claridad que un bebé de casi 1 año puede tener, dijo: «Papá». El mundo entero dejó de girar. Mateo se quedó completamente inmóvil, congelado, sin creer lo que acababa de oír. Su corazón se detuvo por un segundo entero. «Ella acaba de...», comenzó Lía, con la voz temblorosa e incrédula. Sofía giró su carita hacia su madre y con el mismo tono claro e intencional dijo: «Mamá». Luego miró de nuevo a Mateo, como si quisiera asegurarse de que la había oído, y repitió: «Papá». No eran sonidos aleatorios de bebé, no eran balbuceos sin sentido o sílabas accidentales, eran palabras, intencionales, dirigidas, cargadas de significado. Mateo sintió que le ardían los ojos intensamente. Parpadeó repetidamente, intentando desesperadamente alejar las lágrimas,
Pero no pudo. Vinieron de todos modos. Lía tenía las manos cubriéndose la boca, con sus propios ojos brillando húmedos de emoción. «Lo ha dicho», susurró Lía, con la voz quebrada. «Nos ha llamado, de verdad ha dicho». Se le quebró la voz por completo, ahogada en sollozos contenidos. Sofía, dándose cuenta de que había causado alguna gran reacción en los adultos a su alrededor, sonrió orgullosa de sí misma. Dio palmaditas conmemorativas y repitió, ahora como si estuviera jugando: «¡Mamá! ¡Papá!». Mateo no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por su rostro. Atrajo a Sofía en un abrazo apretado, envolviéndola por completo, hundiendo el rostro en su pelo suave con olor a bebé. Lía se acercó arrastrándose por la alfombra, envolviéndolos a los dos en un abrazo familiar. Ella también estaba llorando. Lágrimas silenciosas pero abundantes corrían por su rostro. «Nos ve como sus padres», dijo Lía, con la voz embargada por pura emoción. «De verdad, no porque alguien se lo haya dicho, no porque se lo hayamos explicado, sino porque es genuinamente lo que somos para ella». Mateo asintió, completamente incapaz de formar palabras. Algo fundamental dentro de él se había roto. Todas esas paredes cuidadosamente construidas durante 36 años, todos esos mecanismos elaborados de defensa emocional, todas esas excusas racionales sobre no necesitar a nadie, todo se derrumbó instantáneamente en ese momento. Porque era padre, no en un papel oficial, no por biología o genética, sino de la única manera que realmente importaba. Había elegido conscientemente ser padre, y Sofía lo había elegido, con la sabiduría inexplicable que los niños pequeños a veces tienen, aceptándolo como tal. «La quiero», dijo finalmente, con la voz ronca y quebrada. «La quiero tanto, y a ti también». Ni siquiera sabía que era posible que un ser humano sintiera de esta forma, ni siquiera sabía que este tipo de amor existía. Lía le besó el lado de la cara, mezclando sus lágrimas con las de él en un gesto de profunda intimidad. «Yo también te quiero», susurró ella contra su piel. «Nos salvaste cuando no teníamos nada, salvaste literalmente nuestras vidas, y después nos diste mucho más que un refugio, nos diste una familia». «Ustedes también me salvaron a mí», respondió Mateo con absoluta convicción. Estaba muerto por dentro, solo funcionando, respirando, existiendo, pero no estaba realmente vivo, y ustedes me devolvieron a la vida. Se quedaron así por largos y preciosos minutos, abrazados en el suelo del salón, con Sofía segura entre ellos. La bebé había dejado de hablar y simplemente se acurrucaba entre los dos, completamente satisfecha y segura. Mateo pensó en cómo había cambiado radicalmente su vida. Solo unos meses atrás estaba completamente solo en esa casa absurdamente enorme, viviendo en piloto automático, sin ningún propósito real más allá de trabajar y acumular más dinero que ya no hacía ninguna diferencia. Y ahora tenía esto. Tenía una hija que lo llamaba papá con amor en los ojos. Tenía una mujer extraordinaria a la que amaba profundamente. Tenía una familia real y verdadera. No era la familia perfecta de los anuncios de televisión. No era la familia tradicional que la sociedad esperaba o aprobaba automáticamente. Pero era real. Era genuina, era suya, y era absolutamente perfecta exactamente de la manera imperfecta que era. «Somos una familia», dijo Lía, verbalizando el pensamiento que los tres compartían. «Ah, de verdad, no importa lo que cualquier otra persona en el mundo piense o diga, somos una familia de verdad. Lo somos», coincidió Mateo con una certeza inquebrantable, «y siempre lo seremos». 3 días después, en una tranquila mañana de miércoles, Mateo le pidió a Lía que se sentara con él en el salón. Sofía estaba durmiendo la siesta arriba, finalmente dormida después de una mañana particularmente agitada. Lía se sentó en el sofá, dándose cuenta por su rostro de que era algo serio. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella, con una pizca de preocupación en la voz. «No, nada malo». Mateo respiró hondo, escogiendo cuidadosamente las palabras. «He estado pensando, desde ese día, cuando Sofía nos llamó mamá y papá,
Lía esperó dándole espacio para continuar. «Quiero registrar a Sofía como mi hija», dijo, directo y claro. «Oficialmente, legalmente, quiero adoptarla. Quiero que mi nombre esté en su certificado de nacimiento como padre». Lía contuvo la respiración. «Mateo, sé que es una decisión grande», continuó él rápidamente. «Y entiendo si necesitas pensarlo, o si crees que es demasiado pronto, o... ¿Estás seguro?», interrumpió Lía, con los ojos brillantes. «¿Completamente seguro? Porque esto es para siempre. Es un compromiso legal y emocional que no tiene vuelta atrás». Mateo se inclinó hacia adelante, tomando sus manos. «Ya es mi hija en mi corazón, Lía. Lo es desde esa noche de la fiebre, quizás incluso antes. Solo quiero oficializar lo que la vida ya ha construido. Quiero que, si algo me pasa, ella esté protegida. Quiero que sepa, cuando crezca, que elegí ser su padre, que fue una decisión consciente, no un accidente». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lía. «Sabes que no tiene el nombre del padre biológico en el certificado, ¿verdad? Nunca quiso reconocerla. Así que sería solo añadir tu nombre, como su padre. Lo sé, y es exactamente eso lo que quiero». Lía sostuvo sus manos con fuerza. «Entonces sí, yo también quiero eso, más que nada en el mundo». Mateo sonrió, y fue una sonrisa genuina y completa. «Vamos a hacerlo entonces. Hablaré con mi abogado mañana. Iniciar el proceso». Lía se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Gracias», susurró ella. «Gracias por quererla así, por querernos así». «Gracias a ti por dejarme», respondió él, «por confiar en mí con algo tan precioso». Se quedaron abrazados en silencio, simplemente sintiendo la importancia de ese momento. Lía nunca había imaginado que encontraría un hogar de verdad después de perderlo todo. Mateo nunca había imaginado que formaría una familia después de pasar toda la vida solo. Pero allí estaban, en la simplicidad de ese salón, con juguetes de bebé esparcidos por el suelo, con el olor a café todavía en el aire de la mañana, con la luz del sol entrando por las enormes ventanas. 3 corazones que habían estado solos y rotos, ahora convirtiéndose en uno solo. Una familia elegida, una familia construida en el amor, en la elección consciente, en el compromiso diario. Y nada jamás sería más importante que eso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas. Deja tu like, porque eso ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Hasta la próxima historia.